aquella tarde de noviembre, fría y azul como el acero, bajé del autobús en la estación de Zamora con el corazón latiendo más rápido de lo que yo hubiera querido admitir. Me llamo Clara, tengo 34 años, y aunque siempre he sido una mujer de rutinas y silencios, esa semana prometía romperlo todo. Mi esposo, Daniel, estaba de viaje de negocios en Monterrey y su madre, Teresa, una mujer que siempre había impuesto distancia educada entre nosotras, me insistió para que no pasara la semana sola en nuestra casa de Valladolid. Zamora es más tranquila, Clara, dijo por teléfono. Aquí el aire cura, ya lo verás. Y colgó sin darme opción de negarme. La encontré esperándome frente a la estación, enfundada en un abrigo de lana gris claro y con el cabello recogido en un moño suelto. Teresa tenía 53 años, pero se movía con una elegancia contenida que contrastaba con la frialdad de la ciudad. Llevaba unos guantes de cuero marrón y botas altas de tacón bajo. Me abrazó con suavidad y su perfume, con notas de jazmín y madera, me envolvió como un recuerdo que no era mío. Su casa estaba en las afueras, en una calle empedrada con casonas de teja y patios interiores. Me condujo hasta su hogar, una casa de 2 plantas, con contraventanas de madera y un pequeño jardín de lavanda seca. Al entrar, el calor de la chimenea y el olor a canela me hicieron olvidar la niebla de la calle. La cocina, con sus muebles de cerámica vidriada y sus lámparas colgantes de hierro, me recibió con una mesa ya servida, crema de calabaza, pan casero y vino tinto. Te haré sitio en la habitación de invitados, dijo mientras servía 2 copas. Está junto al balcón. Yo asentí, quitándome el abrigo. Me sentía fuera de lugar, como una actriz en una obra donde no conocía su papel. Pero Teresa hablaba con una voz baja y pausada, como quien lleva años en calma y sabe manejar los silencios. Durante la cena, me contó historias de su juventud, de cómo fue profesora de literatura en Salamanca y de su pasión por los boleros antiguos. Yo la escuchaba, fascinada. Nunca antes había sentido verdadera curiosidad por ella, pero esa noche me sorprendí observando el modo en que gesticulaba, cómo sus dedos acariciaban el borde de la copa al hablar, cómo sonreía con apenas medio labio. Cuando se levantó para recoger los platos, noté cómo la falda de punto ceñida se movía suavemente con sus pasos. Me sentí culpable por pensarlo. Pero esa noche, al acostarme en la cama de sábanas almidonadas, su imagen no se borraba de mi cabeza. A la mañana siguiente, el aroma a café y pan tostado me despertó. Bajé a la cocina en bata, y allí estaba ella, con un suéter ancho color burdeos que dejaba al descubierto un hombro. Llevaba un delantal de lino y pantuflas de terciopelo. Cuando me vio, sonrió sin palabras, y su mirada se demoró un instante en mis piernas desnudas bajo la bata. ¿Desayunamos juntas? Me preguntó por mi infancia en León, por mis miedos, por mis sueños no cumplidos. Sus preguntas eran suaves, sin presión, pero yo sentía que desnudaban partes de mí que ni siquiera Daniel conocía. En un momento, mientras me alcanzaba la mermelada, sus dedos rozaron los míos y un escalofrío me recorrió entera. Fingí no notarlo. Por la tarde, salimos a caminar por los alrededores. El campo castellano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, seco, dorado, con vides desnudas por el invierno. Teresa llevaba una boina de lana y un abrigo largo que se abría con el viento, revelando unas medias gruesas que delineaban sus piernas con una elegancia involuntaria. Me hablaba de su jardín, de los libros que releía cada año, de los hombres que pasaron por su vida sin dejar huella. Me miraba con ojos oscuros y profundos, y había en esa mirada algo que no era maternal ni amistoso. Yo lo sentía, aunque no podía nombrarlo. Esa noche, tras la cena, me ofreció una copa de brandy. Estábamos en la sala, sentadas una junto a la otra en el sofá, con la chimenea crepitando frente a nosotras. Me puse nerviosa cuando sus piernas se rozaron con las mías al girarse para tomar el control remoto. Ella no se retiró. Tampoco yo. El silencio se alargó, solo roto por el chasquido de la leña. Clara, dijo en voz baja, ¿estás bien? Asentí.
pero la forma en que lo preguntó, con esa cadencia íntima, me estremeció. La noche terminó pronto. Me fui a mi habitación, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué estaba ocurriendo. O mejor dicho, qué estaba empezando. Era una tarde de noviembre cuando llegué a Zamora, esa ciudad castellana de calles estrechas y piedras antiguas que parecen guardar secretos en cada rincón. El viento helado corría por la estación, colándose entre los botones de mi abrigo y enredándose en mi bufanda. Mis botas resonaban sobre los adoquines húmedos mientras arrastraba mi maleta hacia la salida. Estaba sola. Mi hija, Elena, había partido a Madrid por asuntos de trabajo, dejándome en la casa de su esposo, Daniel, con la excusa de que yo no debía quedarme sola en mi piso de Valladolid después de una pequeña intervención médica. Yo acepté, aunque no sin reservas. Daniel era reservado, casi frío, y nuestras charlas durante las reuniones familiares eran corteses pero vacías. La casa estaba en las afueras, una antigua construcción de 2 pisos con contraventanas verdes y un pequeño jardín donde aún resistían unas pocas flores secas del otoño. Daniel me esperaba en la puerta. Tenía 32 años, piel clara, barba de unos días y esa expresión de cansancio que tienen los hombres que se pierden en su rutina. Me saludó con un gesto de cabeza y me ayudó con la maleta. Pasa, hace frío, dijo sin mirarme directamente. El interior estaba cálido, con olor a café y a madera vieja. Había encendido la chimenea. Me quité el abrigo y me senté en el sofá del salón mientras él traía 2 tazas de infusión. Llevaba una camiseta gris ajustada que dejaba entrever sus brazos trabajados y un pantalón de chándal oscuro. Algo en su andar, en su manera de observarme fugazmente, me hizo sentir incómoda, o quizás solo vulnerable por el cambio de entorno. Durante la cena hablamos poco. Yo le preparé una tortilla de patatas y él, sorprendido, sonrió de verdad por primera vez. «Te sale como la de mi abuela», dijo, y algo en su tono hizo que me ruborizara. Después subí a la habitación que Elena había preparado para mí. Me puse mi bata de franela y me senté en la cama con un libro, aunque no logré concentrarme. Abajo, escuchaba sus pasos. Me sentía inquieta, y no sabía si era por el recuerdo del hospital o por el silencio que se apoderaba de aquella casa. A la mañana siguiente, desperté temprano y bajé a preparar café. Daniel ya estaba allí, en la cocina, con el torso desnudo, un pantalón de pijama y el cabello revuelto. Me giré de inmediato, pero él notó mi turbación. «Perdona, no sabía que bajabas tan pronto», dijo, y se puso una camiseta. Durante el desayuno, hablamos más. Me contó de su trabajo en una empresa de energías renovables, de su amor por la fotografía antigua, y de cómo a veces sentía que su vida se repetía como un disco rayado. Sus palabras eran francas y su mirada, directa. Me escuchaba con interés cuando le hablaba de mi época en la biblioteca municipal, de mi amor por la poesía, y de lo mucho que extraño las tardes con Elena cuando era niña. Ese mismo día salimos a caminar por los alrededores. El aire era frío, pero el sol brillaba débilmente entre las nubes. Llevaba un abrigo azul marino largo y mis botas de tacón bajo. Él caminaba a mi lado en silencio, con las manos en los bolsillos. En un momento, se detuvo para ajustarme la bufanda. Sus dedos tocaron la piel de mi cuello, y por un segundo, ninguno de los dos se movió. Sentí una chispa eléctrica, absurda, impropia, pero innegable. «Gracias», dije con voz más baja de lo necesario. Esa noche cenamos juntos de nuevo. Yo preparé un guiso de lentejas con chorizo, y él trajo una botella de vino tinto. Mientras hablábamos, nuestros dedos se rozaron al pasarme el pan. Fue un roce accidental, pero duró un segundo más de lo debido. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, y yo sentí que el tiempo se detenía. No dijimos nada. No era el momento. Aún no. Pero algo había comenzado a moverse. Algo que ninguno de los dos podía ignorar.
A la tercera noche empecé a sentirme extrañamente cómoda en aquella casa. Las rutinas se asentaban, el desayuno juntos en silencio, los almuerzos breves mientras Daniel revisaba correos en su portátil, y las cenas donde el vino comenzaba a soltarnos más de lo prudente. Había algo en esos momentos que no podía nombrar, pero que me hacía quedarme sentada 5 minutos más, mirar sus manos cuando hablaba o preguntarle sobre su infancia solo por escuchar su voz. Esa tarde llovía con fuerza. Las gotas golpeaban los cristales del salón como si quisieran entrar. Yo había sacado mi vestido de lana más suave, en color crema, y unas medias gruesas que me envolvían las piernas con calidez. Caminaba descalza por la casa, con el cabello recogido a medias. Daniel, desde el sillón, levantó la vista de su libro y me miró unos segundos más de lo normal. Fingió volver a la lectura, pero yo sentí su mirada en mi nuca mientras iba a la cocina a preparar café. ¿Quieres uno? Pregunté desde la puerta. Sí, gracias. Si no es molestia. Su voz sonó más baja, más íntima. Había algo diferente en el ambiente ese día, algo denso, como el vapor que salía de la tetera. Al servirle el café, nuestras manos se rozaron. Otra vez. Esta vez ninguno se apartó. Dejé la taza en la mesa y él me sujetó la muñeca con suavidad. Teresa, susurró mi nombre como si probara su sabor. Contuve el aliento. Su tacto era cálido y tembloroso. Me miraba con una mezcla de duda y necesidad. Yo debería haber dicho algo, recordarle que soy su suegra, que esto era una locura. Pero no lo hice. Esto no está bien, logré decir, sin convicción. Lo sé, respondió él, bajando los ojos, soltándome. Nos quedamos en silencio. Me giré y volví al salón. El resto de la tarde fue una danza de evitaciones. Yo tejía en el sofá, él hacía como que leía. Pero en cada gesto había una tensión casi insoportable. Cuando me levantaba, notaba cómo sus ojos me seguían. Cuando él cruzaba la estancia, sentía su presencia demasiado cerca. Esa noche, después de la cena, Daniel propuso ver una película. Acepté. Nos sentamos en el sofá, separados apenas por un cojín. La luz tenue del salón acariciaba su perfil. Yo me concentraba en no mirarlo, en mantener la respiración estable. Pero a mitad de la película, me ofreció su manta. La extendió sobre mis piernas, y sin decir palabra, se acercó. Nuestros brazos se tocaron. El calor de su piel atravesó la tela de mi vestido como un rayo. No tienes que estar sola, dijo en voz muy baja, sin mirarme. Volví el rostro hacia él. Sus labios estaban a unos centímetros de los míos. Sentí su aliento. Mi corazón golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Me acerqué, solo un poco. Él cerró los ojos. Y nos besamos. Fue un beso suave, casi torpe. Pero bastó. Cuando me aparté, sus dedos se quedaron en mi mejilla. Teresa, yo no planeé esto, murmuró. Ni yo. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me desvestí despacio, como si mi piel ardiera. Me puse una bata fina de algodón blanco con bordados celestes y me senté en la cama. La casa estaba en silencio, salvo por la lluvia. Mis pensamientos eran un torbellino, una mezcla de culpa, deseo, miedo y una emoción nueva, que no tenía nombre pero se parecía demasiado a la esperanza. Al rato, escuché sus pasos en el pasillo. No golpeó mi puerta. Pero yo sabía que estaba allí. Esperando. Dudando. Y yo, no sabía si deseaba que se marchara o que entrara. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Daniel ya no estaba. La cafetera seguía caliente, pero la taza en su sitio permanecía vacía. Sobre la encimera, una nota escrita con su letra. Salí temprano al trabajo.
Volveré tarde. D. La leí 2 veces. No sabía si sentir alivio o vacío. Mi cuerpo aún recordaba la electricidad del beso de anoche. Mi boca, el sabor a vino y duda que él había dejado en mí. Y sin embargo, su ausencia me hacía sentir más expuesta que nunca. Me preparé un café y me senté junto a la ventana. Llevaba una bata de satén celeste con encaje blanco en las mangas. Debajo, solo mi piel tibia y vulnerable. Afuera, la ciudad amanecía cubierta de niebla, como si quisiera esconder lo ocurrido bajo su manto espeso. Intenté leer, pero mis ojos no seguían las líneas. La mente no se alejaba de sus labios, de la forma en que me tocó el rostro, de sus dedos en mi muñeca. Y lo más inquietante era que no me sentía culpable. Me sentía viva. Más tarde, decidí salir a caminar. Me puse un vestido de punto verde oliva hasta las rodillas, botas negras y un abrigo largo de lana. Recorrí las calles del centro histórico de Zamora, con sus balcones de hierro forjado, sus tiendas silenciosas y el sonido de mis tacones sobre las baldosas mojadas. En el escaparate de una librería, vi un libro de poemas de Benedetti y pensé en Daniel. ¿Le gustaría la poesía? ¿Sabía siquiera lo que yo solía leer? Al volver, la casa estaba en silencio. Ordené la sala, regué las plantas, cociné una crema de calabaza sin saber si él cenaría. Al anochecer, escuché la puerta. Hola, dijo, con voz baja. Hola, respondí sin girarme. Dejó su abrigo, pasó de largo al salón. Me encontró en la cocina, removiendo la olla. No sabía si vendrías, dije. Yo tampoco. Su sinceridad me golpeó como un cristal. No supe qué responder. Sirvió 2 platos en silencio, colocó la mesa con esa precisión de quien no quiere hablar y se sentó frente a mí. Comimos sin mirarnos. Solo los sonidos de las cucharas llenaban la cocina. Cuando terminamos, me puse a recoger. Sentí sus pasos acercarse detrás de mí. Se detuvo a centímetros de mi espalda. ¿Vamos a fingir que no pasó nada?, murmuró. Giré despacio. Nuestros cuerpos apenas se rozaban. Su mirada era de tormenta contenida. No lo sé, dije. ¿Deberíamos? Su mano subió hasta mi cuello, sin tocarme, como si pidiera permiso. Yo no me aparté. Lo dejé acercarse. Y entonces, el roce apenas perceptible de sus labios en mi clavícula. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo se estremeció. Pero entonces, un sonido seco rompió el hechizo. Un móvil vibrando sobre la mesa. El suyo. Un mensaje de Elena. Su nombre brillando en la pantalla, cruel, inevitable. Daniel se apartó. Dio un paso atrás como si lo hubieran empujado. Esto, no puede continuar, dijo sin mirarme. ¿Y si ya ha continuado?, pregunté, con voz rota. Se marchó a su habitación. Cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina, temblando. Encendí la luz del pasillo como una defensa inútil contra el silencio. Esa noche no dormí. Me puse una camiseta larga y caminé descalza por la casa. Cada rincón tenía su olor. Cada sombra, su forma. Me detuve frente a su puerta. Dudé. Y regresé a mi cuarto. Pero el deseo no se va cuando se le cierra una puerta. Se transforma. Se esconde bajo la piel. Espera. Pasaron 2 días en una calma tensa, como si la casa misma contuviera la respiración. Daniel salía temprano, regresaba tarde. Comíamos separados. Pero aunque evitábamos cruzarnos, el deseo se había instalado entre nosotros como un perfume imposible de ignorar. Lo sentía en el aire, en las sábanas, en la forma en que mis dedos temblaban al abotonar mi blusa por las mañanas.
Esa tarde, llovía con una fuerza sorda, y yo decidí limpiar el armario del pasillo. Entre viejas cajas y carpetas, encontré una fotografía. Era Elena, pequeña, sentada en los hombros de su padre, y a su lado, yo, con una blusa blanca ajustada y el cabello recogido en una trenza. Sonreía. Era feliz. Una punzada me atravesó el pecho. Dejé la caja. Me duché para escapar de la melancolía. El agua caliente me relajó los músculos, pero no la mente. Al salir, me envolví en una bata de felpa blanca. No me vestí de inmediato. Me senté frente al espejo, me sequé el cabello con lentitud. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Me giré. Daniel estaba en la puerta entreabierta. No dijo nada. Yo tampoco. Nuestras miradas hablaron por nosotros. Había en su rostro una mezcla de culpa, necesidad y algo más, una súplica muda. No deberías estar aquí, susurré. Lo sé, respondió. Pero no puedo más. Entró. Cerró la puerta. Se acercó. Mi corazón palpitaba como un tambor de guerra. Él se agachó frente a mí, sus manos temblorosas buscaron las mías. No las aparté. Su aliento cálido se posó en mi muslo, apenas cubierto por la bata. Su mirada subió hasta mis ojos. Y entonces ocurrió. Como si el tiempo se resquebrajara. Nos besamos. No con la duda de antes, sino con hambre, con desesperación. Sus labios encontraron mi cuello, sus manos mi cintura. Me llevó hasta la cama con una suavidad feroz. La bata se deslizó. Yo no opuse resistencia. Sentí el roce de su piel sobre la mía, el peso de su cuerpo, el calor de sus dedos que dibujaban rutas sobre mi espalda, deteniéndose con reverencia en mis curvas. Sus labios bajaban, se detenían en mis clavículas, y luego más abajo. Todo en él era cuidadoso, como si me adorara. Y yo, me dejé adorar. No fuimos salvajes. Fuimos precisos, intensos, lentos. Como dos cuerpos que se conocían desde siempre pero apenas se tocaban por primera vez. Mis piernas se enredaron en su espalda, sus dedos encontraron mi nuca, y en sus gemidos sentí no solo deseo, sino algo más profundo. Algo que me dolía. Porque era real. Después, nos quedamos abrazados en silencio. Su respiración contra mi pecho, su brazo rodeándome con una ternura nueva. Yo pasaba los dedos por su cabello, incapaz de decir nada. Era demasiado. No puedo dejar de pensarte, susurró. Ni yo a ti. Pero sabíamos que esto tenía un precio. Uno altísimo. La alarma de su móvil nos devolvió a la realidad. Un mensaje. Otra vez, de Elena. Daniel se levantó, recogió su ropa y me miró desde la puerta. Lo siento, dijo, antes de salir. Yo no respondí. Me cubrí con la sábana, sola. La lluvia seguía golpeando los cristales, como si quisiera entrar y arrastrarme con ella. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El silencio entre nosotros ya no era de evasión, sino de miedo. Miedo a lo que éramos capaces de hacer, miedo a lo que estábamos destruyendo. Las palabras se volvieron innecesarias, bastaban las miradas fugaces, los roces fingidamente accidentales, los espacios que ya no sabíamos cómo llenar sin tocarnos. Elena anunció que vendría el fin de semana. Su tono por teléfono era alegre, despreocupado. Necesito un descanso, dijo. Y quiero veros. A los dos. Yo me congelé. Daniel también. Los días previos fueron una tortura. Limpiamos la casa como si quisiéramos borrar cada huella de nosotros. Lavé las sábanas. Tiré la bata blanca.
Cambié incluso los cojines del sofá. Pero el olor seguía. El peso seguía. La noche antes de su llegada, Daniel entró en mi habitación. No tocó. Simplemente apareció, como un fantasma de carne y deseo. No podemos seguir así, dijo con voz rota. Pero no puedo dejar de amarte. Sus palabras me clavaron al suelo. Yo tampoco, confesé. Pero Elena es mi hija. Y mi esposa. Nos miramos en la penumbra. Ya no había fuego en nuestros ojos. Solo cenizas. Nos abrazamos, como dos soldados antes del final. No hicimos el amor. Solo dormimos, abrazados, con la desesperación de saber que era la última vez. Al día siguiente, Elena llegó con una maleta roja y una sonrisa. «Mamá. Estás preciosa», exclamó al verme. Yo fingí sonreír. Sentí náuseas. Daniel la abrazó, quizás por primera vez con culpa. Ella no lo notó. O no quiso notar. Pasamos el día entre risas fingidas, comida sin sabor y conversaciones que sonaban a ecos de un pasado que ya no existía. Por la noche, después de cenar, Elena fue al baño. Yo lavaba los platos. Daniel se acercó, en silencio, y me tocó la espalda. Después de esto, me voy, dijo. Sus labios apenas se movieron. Asentí. No podía mirarlo. Entonces ocurrió lo que tanto temíamos. ¿Qué es esto? La voz de Elena, cortante como un vidrio roto. Nos giramos al unísono. Ella sostenía el móvil de Daniel. El suyo. Abierto. En la pantalla, un mensaje mío. No duermas esta noche. Te necesito. Elena no gritó. No lloró. Solo dejó el teléfono sobre la mesa y nos miró. ¿Desde cuándo? Ninguno de los dos respondió. Mi garganta era piedra. No importa, dijo al fin. Mamá, tú. No quería que pasara. No lo planeé. Pero lo hiciste. Tomó sus cosas. No permitió que la tocáramos. No alzó la voz. Pero su silencio fue la peor condena. Salió de casa sin cerrar la puerta. Afuera, Zamora era un hielo negro. Desde entonces, han pasado meses. Daniel se fue de la ciudad. No sé a dónde. No quiso decirlo. Yo sigo aquí, en esta casa que se convirtió en tumba y prisión. Elena no me habla. No responde mis mensajes. Mis noches están llenas de su rostro, de su voz de niña, de los cumpleaños, los abrazos, los cuentos. Perdí a mi hija por amor. O por deseo. O por debilidad. Ya no lo sé. A veces sueño con Daniel. En el sueño, estamos bajo una manta, en silencio, mirando por la ventana. En el cielo, brilla la luna. Y aunque no nos tocamos, sabemos que aún nos pertenecemos. Pero cuando despierto, solo hay frío. Y una taza de café para una.